¿En qué se diferencia esto de la resistencia a la insulina? Porque este es, vamos a llamarle un primo hermano de la diabetes, no es la misma diabetes, pero hay quien tiene resistencia, o sea, que sí produce insulina, pero esa insulina es incapaz de llevar o de acarrear esa azúcar, esos carbohidratos a donde los tiene que llevar. Bueno, en la resistencia a la insulina, en algunos pacientes o algunas personas la identifican como la famosa prediabetes, ¿no? Que es un diagnóstico que en realidad no es aceptado, pero que básicamente es el término que atañimos a la resistencia a la insulina. Cuando la insulina ya está empezando a ser insuficiente, es ese proceso en el cual empezamos a identificar niveles de glucosa o de azúcar elevados en la sangre y que de acuerdo a nuestras guías ADA podemos establecer criterios. Entonces, en valores normales hasta 105 de glucosa. La Asociación de Diabetes. Sí. La Asociación Americana de Diabetes. Entonces, tenemos cifras de glucosa normal. Menor a 126 miligramos por decilitro sería resistencia a la insulina. Mayor a 126, más otros criterios diagnósticos, podemos establecer el diagnóstico de diabetes, valga la redundancia. Claro. Entonces, ese sería el paso en el cual podemos identificar la resistencia a la insulina. En el momento en el que ya la insulina no está siendo suficiente para transportar esa glucosa y nos empieza a dar cifras elevadas de glucosa en sangre, menores a 126 miligramos, pero que se manifiestan en el cuerpo, en el organismo, porque ya empieza a haber cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Pues todos conocemos lo que es la acanthosis nigricans, que significa la hiperpigmentación en los pliegues del cuerpo, cuello, axilas, región inguinal, por decir. Entonces, esos cambios, pues no es que... No es que, exacto, no es que sea mugre, ni que se queme, ni que se quemen por el sol, porque esa es la justificación a veces, ¿no? Claro. Ay, es que tengo el cuello más negro porque me quemo mucho en eso. Y en realidad no significa eso, sino que están teniendo cambios metabólicos que se están manifestando, pero que no los están tomando en cuenta. En ginecología nosotros vemos los síndromes de ovario poliquístico como resultado justamente de ese proceso de resistencia a la insulina. Algo que me gustaría dejar muy en claro es que los factores de riesgo relacionados con la genética para el desarrollo de diabetes tipo 2 es el 1%. En realidad tiene que ver con patrones conductuales. Entonces, la diabetes tipo 2 podríamos decir que no tiene un impacto por la carga genética, sino más bien por la epigenética, que justamente son estos cambios en nuestros genes relacionados con el estilo de vida. Entonces, sí por un lado, pero ya tendríamos que dejar de desmitificar que la diabetes tipo 2 tiene un impacto o un factor de riesgo elevado por la genética, ¿no? Qué bueno que lo comenta, porque precisamente creo que este es uno de los puntos que a veces damos por hechos, ¿no? Que traemos cuestiones genéticas y ya, y no nos cuidamos, ¿no? Sin embargo, sí tenemos también, culturalmente hablando, ciertos hábitos que son proclives a activar, digamos, o a detonar esos riesgos, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles serían los factores que tanto nos afectan en nuestra cultura? Gracias, doctor. Bueno, buenos días y gracias, antemano, doctor. Gracias por la invitación. Yo creo que aquí también es muy importante hablar de los determinantes sociales, que son varios factores que nos van a afectar en nuestro estado de salud. Estos van a ir interactuando con el ser vivo, en este caso la persona, ya que nosotros vamos a ir ahí creciendo, desarrollando, vamos a ir envejeciendo, vamos a adquirir enfermedades dependiendo de cómo se va haciendo la dinámica de este tipo de padecimientos. Vamos a seguir hablando de epidemiología. Por ejemplo, está hablando la Federación Internacional de Diabetes que ya en el mundo hay 534 millones de personas diabéticos. Estamos hablando que 1 de cada 10 personas adultas es diabético. Entonces hay que ver todas las complicaciones que conlleva esto. Otro problema es de que cuando lo estamos diagnosticando, se diagnostica ya cuando ya hay sintomatología, y por lo menos tenemos hasta 28% ya de complicaciones que se presentan a la hora de diagnosticarlo, porque ya se presentan con sintomatología, ya tienen
ese problema de la hiperglucemia. Claro. Entonces, pues más que nada es eso, empezar a hacer conciencia sobre estos factores, ya que tenemos que ver cómo son, por ejemplo, uno es lo biológico, que es lo que menciona la herencia, el tipo genético, el material que llevamos, la información, las enfermedades que vamos a poder desarrollar. Dos, vamos a decir los hábitos que tenemos. Estilo de vida. El estilo La de dieta vida, en el tipo de particular, dieta la que falta de llevamos, ejercicio. el sedentarismo, entonces... Ujú. Otros son los factores que vamos a decir que serían los sociales o del medio ambiente que podemos llegar a tener, que también eso nos va a ir afectando. Y al final también tiene que ver lo del servicio de salud. Esto también nos va a afectar en cuanto a la accesibilidad que podemos tener nosotros. Todo esto va a afectar para que se presente antes de tiempo o después este tipo de enfermedad. Entonces, en este caso es hacer conciencia a la población, Claro. a hacer a que conozcan lo que es la diabetes, conozcan cómo vamos a diagnosticarlo, ya comentaron ahorita lo que es prediabetes, lo que sería ya como tal diabetes, que son puntos que sí hay que definir muy, muy, muy bien, porque por ejemplo, para que una persona, vamos a hablar de diabetes, tiene que pasar por algunas etapas. En este caso, vamos a hablar de un defecto en la insulina, empieza a crecer la insulina, empieza a aumentar, una hiperinsulinemia, pero en el primer caso al principio está compensado, o sea, no encontramos glucosas altas, entonces es la primera etapa. Que en la segunda etapa ya empieza a fallar esta insulina, ya no es suficiente y empieza a elevarse la glucemia, que ya es cuando podemos encontrarlo desde etapa de prediabetes, que en este caso nosotros podemos actuar, que en este caso podemos modificar algunos, vamos a decir, algunos factores, algunas características que tenga en este caso el paciente y podemos ayudar mucho. Y ya por último, la última etapa en la cual la insulina de plano ya no funciona, ya tiene daño también en los... Insulino dependiente. Ya, hay daño en los islotes pancreáticos, beta pancreáticos, y ya viene la hiperglucemia, que ya es cuando estamos hablando completamente de diabetes. Entonces, aquí lo que tenemos que enfocar nosotros siempre es en la etapa que está, vamos a decir, prediabetes, que sería en lo que encontramos el azúcar entre 100 y hasta 125. Que serían los datos que podemos nosotros encontrarlo. También se habla de una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4, que sean los datos que estamos dando. Y bueno, Sí, me gustaría agregar quizás. a lo que está comentando el doctor Roberto, que ya existen otros estudios que nos ayudan a identificar, aunque tu glucosa basal o tu glucosa sérica se encuentre en 80, 90 miligramos sobre decilitro, que pues clínicamente sabemos que no es un factor para poder diagnosticar diabetes o prediabetes. Ya existen estudios actualmente que pues nos ayudan a identificar si la persona puede desarrollar o no diabetes, o si está a punto de entrar a resistencia a la insulina o tener resistencia a la insulina ya. E incluso también existen fórmulas que se pueden utilizar, como el índice HOMA, ¿no? Que el índice HOMA nos habla sobre resistencia a la insulina y riesgo cardiovascular, pero ya en el mercado, en el Sistema Nacional de Salud no contamos con los reactivos, pero a nivel particular ya existen estudios, hay laboratorios que tienen estudios que te pueden indicar si el riesgo que tienes en desarrollar diabetes tipo 2 es elevado o no. Eso es. Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico gineco-obstetra, que tengo mi sede aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas, con estudios de maestría en ciencias médicas, perito en ginecología y obstetricia. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Y les presento a mis co-conductores, al doctor Ernesto Santillán. Muy buen día. Traumatólogo, ortopedista. Y pues acaba de llegar Alicia Ortiz. Encantada. Bienvenida, Bienvenida. Alicia. Hola, muy buen día, queridos Buenos amigos. días. Buenos días, queridos Bueno, pues radioescuchas. nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @salud para todos radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast,
iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy es un día muy especial y quiero hacer un paréntesis. El día de hoy es el día de Acción de Gracias. Y yo creo que todos los días deben de ser Acción de de gracias. Acción de Gracias. Todos los días tenemos que agradecer, pues, primero que todo a todos ustedes y no por hacerlos menos. Y yo creo que tenemos que agradecerle al Creador, como quiera que se llame, que para mí es el mismo. Ujú. Y agradecer pues que estamos aquí, que tenemos salud para todos. Y bueno, pues tenemos el día de hoy, ahora sí entrando en materia, un programazo. Vamos a hablar de diabetes, el Día Mundial de la Diabetes. Están con nosotros la doctora Edith Cruz Tolentino, médico general, tiene maestría en Administración de Sistemas de Salud del Instituto Universitario UNEM. Quiero resaltar de que no voy a leer todo su currículum de nuestros participantes, porque entonces nos quedaríamos las 2 horas platicando, diciendo de su currículum de cada uno, que es bastante grande. El doctor Roberto Barrales, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, PUMA. Médico especialista en medicina familiar, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. El licenciado César Gonzalo Jaloma Yáñez, licenciado en nutrición y dietética, Universidad Holística. Educador en diabetes, FES de Iztacala, de la UNAM. Consultor internacional certificado en lactancia y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales relacionados con diabetes tipo 1 y lactancia. Entrenador, de aplicación de insulina por Bacton, ahorita nos explicas cómo es eso. Participante en foros digitales a niños que viven con diabetes tipo 1, creo que ese es un caso muy muy particular y que de hecho podemos hacer solo un programa de eso. Así es. Y es participante en talleres y simposios nacionales e internacionales relacionados con lactancia, socio y profesor en la Asociación Pro Lactancia Materna. Bienvenidos a todos ustedes, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, ahora sí que para darles pie y ya que nos ilustren, México tiene una epidemia de obesidad, epidemia de diabetes. Por cuestiones epigenéticas somos un país que tiene una cantidad enorme de gente con diabetes y desgraciadamente la gente no se da cuenta que tiene diabetes hasta que tiene problemas derivados de esa diabetes, que puede ser problemas del riñón, Glomerulopatía diabética. Ujú. En lugar de problemas nefroma. exactamente, glomerulopatía diabética, problemas del riñón por la causa de la diabetes, Bueno. problemas de la retina, retinopatía diabética, y así me puedo ir, Todo. pie diabético. Con las complicaciones crónicas de la diabetes, ¿no? ¿Qué nos pueden decir? Ahora sí que yo ya pues yo no me echo toda la hora. Si la diabetes De lo que es la estacional. diabetes y la clasificación. A ver, Ok. César. Pues, Las damas. doctora. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues partamos de que la diabetes es una enfermedad que se va a caracterizar por niveles elevados de glucosa, como todos sabemos aquí, y que de manera habitual la insulina, podemos decir que por un lado puede no funcionar o no producirse más bien, que son en los pacientes de diabetes tipo 1, no hay insulina, hay déficit de insulina, o sí hay, pero no se adhiere adecuadamente a la glucosa para transportarla, o no hay la cantidad suficiente, que serían el tipo 2, que partamos de esa clasificación básica, porque también Pero podríamos un poquito irnos- antes, Ujú. a ver, ¿cómo funciona para que nos entienda nuestro público? Uno come azúcar Sí, y después de que come uno azúcar, ¿qué pasa? bueno,
sabemos que los carbohidratos son nuestra mayor... Carbohidratos o azúcares. o azúcares, es nuestro mayor aporte de azúcares justamente. Ok. Entonces, ese azúcar llega a nuestro torrente sanguíneo, ¿sí? Y de manera normal o en condiciones normales, la glucosa tendría que transportarla para tener los procesos diferentes en el organismo para generar energía. Básicamente, esa es la misión de la glucosa en nuestro organismo, generar energía. Esa debería de ser la función principal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede de manera habitual? Llega la glucosa a la sangre, es transportada por la insulina. Ujú. En ese Es momento, como los carritos. exacto, la lleva, la La transporta, llavecita, le ¿no? ayuda Exacto. a que llegue directamente a donde tiene que llegar, a la célula, para que se haga el proceso de formación de energía, que nosotros conocemos como ATP, pero bueno, digámosle energía para todos los radioescuchas. Entonces, esa glucosa convertida en energía ayuda al músculo para que tengamos esa energía, otros procesos. ¿Qué sucede en la diabetes? Si no hay insulina, obviamente esa glucosa no sufre ese transporte hasta la célula. Y en ese momento se queda acumulada en el torrente sanguíneo. De ahí podríamos partir para los síntomas, pero antes de llegar a ese punto, Ujú. cuando la glucosa no la transporta a la célula, no solo se va al torrente sanguíneo, sino que el cerebro dice, hace falta energía, porque no estoy generando energía. Entonces, necesito como una ingerir, alarma. claro, Ey, algo necesito está ingerir pasando. mayores cantidades de energía, llamémosla azúcar, ¿no? O carbohidratos. Entonces, esa energía la seguimos tratando de consumir, pero no nada más la consumimos, sino que además nuestro organismo es tan inteligente que dice, ok, no tengo energía, vámonos a otro proceso. Tú tienes depósitos de grasa, que ese es otro proceso en el organismo. Llega el hígado, llega la grasa de las células, de todas las vísceras, y dice, de aquí voy a agarrar para producir más energía, porque pues no la estoy consumiendo, porque O la sea, cel- formar glucosa de nuevo, o sea, gluconeogénesis. exactamente, la gluconeogénesis. Entonces, llega la glucosa que se produce a través de la grasa, de los depósitos de grasa, que habitualmente todos generamos esos depósitos, abdominal, Unos más, otros menos. Bueno, ahorita que hablemos de los factores que nos conducen a esta diabetes, vamos a saber por qué se produce esos depósitos de grasa. Entonces, ese depósito de grasa produce más glucosa, pero recordemos que teníamos el antecedente de que la insulina no está transportando adecuadamente a esa glucosa y entonces se siguen elevando esas los cantidades niveles. de azúcar en la sangre. Eso es lo que está sucediendo. Y llega otro proceso que es la gluconeogénesis, la glucogenólisis, que es- destruye. destruye, exactamente. Entonces, todos esos procesos, que son 3, hacen que la glucosa se genere o se aumente más bien en nuestros niveles sanguíneos. Y de ahí, entonces, tenemos la definición que habíamos dicho, que es la más aceptada por la OMS, que es el incremento de la glucosa en los niveles sanguíneos y que son los que ocasionan deterioro a nivel de células de la retina, del riñón, que es lo que hablaban de la glomerulopatía, entre otras, en los nervios periféricos, ¿no? Y que son parte de lo que son las complicaciones crónicas de los pacientes. Ok, Muy bien. ok. Y bueno, ahí, ¿en qué se diferencia esto de la resistencia a la insulina? Porque este es, vamos a llamarle un primo hermano de la diabetes, no es la Ujú. misma diabetes, pero hay quien tiene resistencia, o sea, que sí produce insulina, Ujú. pero esa insulina es incapaz de llevar o de acarrear esa azúcar, esos carbohidratos a donde los tiene que llevar. Bueno, en la resistencia a la insulina, en algunos pacientes o en algunas personas la identifican como la famosa prediabetes, ¿no? Que es un diagnóstico que en realidad no es aceptado, pero que básicamente es el término que atañimos a la resistencia a la insulina. Cuando la insulina ya está empezando a ser insuficiente, es ese proceso en el cual empezamos a identificar niveles de glucosa o de azúcar elevados en la sangre y que de acuerdo a nuestras guías ADA
podemos establecer criterios. Entonces, en valores normales, hasta 105 de glucosa. La Asociación de Diabetes. Sí. La Asociación Americana de De Diabetes. diabetes. Entonces, tenemos cifras de glucosa normal. Menor a 126 miligramos por decilitro sería resistencia a la insulina. Mayor a 126, más otros criterios diagnósticos, podemos establecer el diagnóstico de diabetes, valga la redundancia. Claro. Entonces, ese sería el paso en el cual podemos identificar la resistencia a la insulina. En el momento en el que ya la insulina no está siendo suficiente para transportar esa glucosa y nos empieza a dar cifras elevadas de glucosa en sangre, menores a 126 miligramos, pero que se manifiestan en el cuerpo, en el organismo, porque ya empieza a haber cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Pues todos conocemos lo que es la acanthosis nigricans, que significa la hiperpigmentación en los pliegues del cuerpo, cuello, axilas, región inguinal, por decir. Entonces, esos cambios, pues no es se que tallan y se tallan. no es que, exacto, no es mugre. que sea mugre, ni que se queme, ni que se quemen por el sol, Tal porque cual. esa es la justificación a veces, Sí, ¿no? claro. Ay, es que tengo el Limón cuello con más bicarbonato. negro Sí, claro. porque me Se queman, quemo pero mucho Se en queman eso. horrible. Y en realidad no significa eso, sino que están teniendo cambios metabólicos que se están manifestando, pero que no los están Claro. tomando en cuenta. En ginecología nosotros vemos los síndrome de ovario Ovario poliquístico poliquístico. Ujú. como resultado justamente de ese proceso de resistencia a la insulina. Acaba de llegar el doctor Alfredo Hernández Meneses, para servirle. Meneses. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El doctor viene de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela de Medicina, maestría en Administración de Servicios de Salud del Instituto Universitario, especialidad en Salud Pública, Universidad Autónoma del Estado de México, y actualmente se desempeña como director de la CMF en Naucalpan, perteneciente al ISSSTE, y además de residente en la especialidad de Salud Pública. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, y bueno, pues apenas empezamos, así es que nadie ha llegado tarde. Muchas gracias. No, pero sí una disculpa, es tan terrible esto por la ciudad. No, bueno, ya lo sabemos. Digo, Es que ya iniciamos campaña. Ya Pero estamos. educativa, ¿no? Pues muy interesante lo que nos plantea realmente. Pues no sé si alguien quiera. Alicia. No, gracias, bueno, encantada. Hay algo que me llama mucho la atención, doctores, y es que, como decía doctor Kleiman, tenemos una pandemia, ¿no? Bueno, un problema verdaderamente grave. Entiendo que somos el primer lugar, pero entiendo que también la cuestión de ser mexicanos, que genéticamente tenemos algún problema, algún tema con la diabetes, ¿no? Tenemos una predisposición genética. ¿Es así? ¿Nos podrían explicar al respecto? En realidad, pues bueno, tenemos una sindemia, ¿no? Porque tenemos el tema de la obesidad y en específico hablando de la diabetes tipo 2, porque a mí me gusta cuando hablo de diabetes en cualquier foro, me gusta hablar sobre las diabetes, ¿no? Porque a veces pensamos que los 4 tipos de diabetes se manejan igual y pues es cada mundo diferente, ¿no? Entonces, pues en México tenemos una sindemia que es la combinación entre la obesidad, los riesgos metabólicos y la diabetes. Entonces, algo que me gustaría dejar muy en claro es que los factores de riesgo relacionados con la genética para el desarrollo de diabetes tipo 2 es el 1%. En realidad tiene que ver con patrones conductuales. Entonces, la diabetes tipo 2 podríamos decir que no tiene un impacto por la carga genética, sino más bien por la epigenética, que justamente son estos cambios en nuestros genes relacionados con el estilo de vida. Entonces, sí por un lado, pero ya tendríamos que dejar de desmitificar que la diabetes tipo 2 tiene un impacto o un factor de riesgo elevado por la genética, ¿no? Qué bueno que lo comenta, porque precisamente creo que este es uno de los puntos que a veces damos por hechos, ¿no? Que traemos cuestiones genéticas y ya, y no nos cuidamos, ¿no? Sin embargo, sí tenemos también, culturalmente hablando, ciertos hábitos que son proclives a activar, digamos, o a detonar esos riesgos, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles serían los factores que tanto nos afectan en nuestra cultura?
Gracias, doctor. Bueno, buenos días y Gracias, antemano, doctor. gracias por la invitación. Yo creo que aquí también es muy importante hablar de los determinantes sociales, que son varios factores que nos van a afectar en nuestro estado de salud. Estos van a ir interactuando con el ser vivo, en este caso la persona, ya que nosotros vamos a ir ahí creciendo, desarrollando, vamos a ir envejeciendo, vamos a adquirir enfermedades dependiendo de cómo se va haciendo la dinámica de este tipo de padecimientos. Vamos a seguir hablando de epidemiología. Por ejemplo, está hablando la Federación Internacional de Diabetes que ya en el mundo hay 534 millones de personas diabéticos. Estamos hablando que 1 de cada 10 personas adultas Viven es diabético. con diabetes. Entonces hay que ver todas las complicaciones que conlleva esto. Otro problema es de que cuando lo estamos diagnosticando, se diagnostica ya cuando ya hay sintomatología y por lo menos tenemos hasta 28% ya de complicaciones que se presentan a la hora de diagnosticarlo, porque ya se presentan con sintomatología, ya tienen ese problema de la hiperglucemia. Claro. Entonces, pues más que nada es eso, empezar a hacer conciencia sobre estos factores, ya que tenemos que ver cómo son, por ejemplo, uno es lo biológico, que es lo que menciona la herencia, el tipo genético, el material que llevamos, la información, las enfermedades que vamos a poder desarrollar. Dos, vamos a decir los hábitos que tenemos. De vida. Estilo de vida. El estilo La de dieta vida, en el tipo de particular, dieta la que falta de llevamos, ejercicio. el sedentarismo, entonces... Otros son los factores que vamos a decir que serían los sociales o del medio ambiente que podemos llegar a tener, que también eso nos va a ir afectando. Y al final también tiene que ver lo del servicio de salud. Esto también nos va a afectar en cuanto a la accesibilidad que podemos tener nosotros. Todo esto va a afectar para que se presente antes de tiempo o después este tipo de enfermedad. Entonces yo creo que en este caso, como ahorita la causa que tenemos nosotros por lo que se hizo el tema, vamos a decir, ¿por qué diabetes? Fue por el 14 de noviembre, que en este caso se está declarando como Día Internacional de la Diabetes. Entonces ese es el principal punto ahorita que nosotros estamos, más bien la causa por la que nos reunimos. Entonces en este caso es hacer conciencia a la población, hacer a que conozcan lo que es la diabetes, conozcan cómo vamos a diagnosticarlo, ya comentaron ahorita lo que es prediabetes, lo que sería ya como tal diabetes, que son puntos que sí hay que definir muy, muy, muy bien, porque por ejemplo, para que una persona, vamos a hablar de diabetes, tiene que pasar por algunas etapas. En este caso, vamos a hablar de un defecto en la insulina, empieza a crecer la insulina, empieza a aumentar, una hiperinsulinemia, pero en el primer caso, a principio está compensado, o sea, no encontramos glucosas altas. Entonces es la primera etapa. Que en la segunda etapa ya empieza a fallar esta insulina, ya no es suficiente y empieza a elevarse la glucemia, que ya es cuando podemos encontrarlo desde etapa de prediabetes, que en este caso nosotros podemos actuar, que en este caso podemos modificar algunos, vamos a decir, algunos factores, algunas características que tenga en este caso el paciente y podemos ayudar mucho. Y ya por último, la última etapa en la cual la insulina de plano ya no funciona, ya tiene daño también en los... Insulino dependiente. Ya, hay daño en los islotes pancreáticos, beta pancreáticos, y ya viene la hiperglucemia, que ya es cuando estamos hablando completamente de diabetes. Entonces, aquí lo que tenemos que enfocar nosotros siempre es en la etapa que está, vamos a decir, prediabetes, que sería en lo que encontramos el azúcar entre 100 y hasta 125. Que serían los datos que podemos nosotros encontrarlo. También se habla de una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4, que sean los datos que estamos dando. Y bueno, no Sí, sé, me gustaría adelante, agregar a lo que está comentando el doctor Roberto, que ya existen otros estudios que nos ayudan a identificar, aunque tu glucosa basal o tu glucosa sérica se encuentre en 80, 90 miligramos sobre decilitro, que pues clínicamente sabemos que no es un factor para poder diagnosticar diabetes o prediabetes, ya existen estudios actualmente que pues nos ayudan a identificar si la persona puede desarrollar o no diabetes, o si está a punto de entrar a resistencia a la insulina o tener resistencia a la insulina ya. E incluso también existen fórmulas que se pueden utilizar, como el índice HOMA, ¿no? Que el índice HOMA nos habla sobre resistencia a la insulina y riesgo cardiovascular, pero ya en el mercado, digo, en el Sistema Nacional de Salud no contamos con los reactivos, pero a nivel particular ya existen estudios, hay laboratorios que tienen estudios que te pueden indicar si
el riesgo que tienes en desarrollar diabetes tipo 2 es elevado o no. Eso es. Alfredo, ¿quieres comentar algo? Bueno, incorporándome a esta situación, el término que está comentando el compañero es César. nutricionista, ¿verdad? Ujú. No, sí, conozco, no me acuerdo si era Sí. nutricionista. Me gustó mucho ese de las diabetes, porque ciertamente no es una entidad por sí sola. Muchas veces lo abordamos y incluso académicamente, cuando formamos a los estudiantes, les manejamos el tema como diabetes, como si fuera una sola patología. Como un todo. Y lo manejamos o lo disgregamos en tipo 1, tipo 2, tipo 3, y los tipos que le gusten. Cuando realmente es un conjunto de patologías, de padecimientos, de alteraciones. Digo, la tipo 1 ni siquiera tiene que ver con la tipo 2, ¿no? Aquella es una cuestión autoinmunitaria, y no solamente es el tratamiento, sino es desde el abordaje y todos los antecedentes. Es la juvenil, vamos La a llamar. intervención. Pero los predisponentes son muy diferentes a los de la tipo 2, o sea, son Claro. entidades completamente diferentes. Es otra cosa. Uno es Sí. autoinmune, la otra tiene que ver con cuestiones de hábitos, como lo comentó el doctor Barrales, resistencia, cuestiones hereditarias. La genética sí tiene que ver, hasta un 12.5%, pero ciertamente no se hereda. No es significativo. Podemos diferir, pero bueno, justamente eso es lo interesante de tener Una mesa, claro. un abordaje multidisciplinario, porque finalmente la diabetes tiene también todo ese componente multifactorial, o sea, le entra por todos lados, y el tener ese abordaje de diferentes campos de estudio nos da un panorama mucho más amplio y obviamente mayores posibilidades de poderla atender adecuadamente. Sí tiene que ver la genética, no se hereda, ciertamente, lo que se hereda son los malos hábitos, Claro. como les decía el Se doctor. aprende, Bueno, ¿verdad? yo les Exacto. voy a Se decir van una cosa. influyendo, ¿verdad? Siempre que, o sea, vamos, número 1, diario veo una paciente con ovario poliquístico, diario. ¿Eso qué significa? Que pues es una enfermedad, una entidad que tiene una prevalencia bastante alta. Y 2, al 80% de las pacientes que les digo que tienen síndrome de ovario poliquístico, les digo, ¿en tu casa hay alguien que tiene diabetes? Sí o sí. Sí o sí. Y, ay, doctor, ¿cómo sabe? Va- Realmente, En la ¿por qué? abuela. Porque la genética tiene mucho que ver, pero vamos, no es 100%. O sea, no porque yo tenga mi papá, mi abuelito sean diabéticos, yo a fuerzas voy a tener diabetes. Claro. Obviamente no. Se llama predisposición familiar, que no es lo mismo Qué herencia. una herencia autosómica dominante. Claro. Que Algo totalmente diferente. Y no tiene que ver nada más con la familiar, ¿no? Hasta por cuestiones de raza. Tan es así que nos pega más a los latinos en general, a los hindúes, y no así a los europeos o a las razas africanas, ¿no? Los primeros lugares en diabetes a nivel mundial, estamos ahí por ahí Colombia, Brasil, México, Latinoamérica en general. Digo, Estados Unidos por su cuestión de obesidad en alimenticias, ¿no? La India, otros factores, pero sí tiene que ver la raza, tiene que ver la cuestión genética, pero principalmente la parte de determinantes sociales, hábitos. Totalmente. Eso es lo principal. Creo yo la carga emocional tiene mucho que ver hoy en día en que se haya disparado la salud mental, que apenas se le está empezando a dar un poco de realce. Digo, estamos apenas en pañales trabajando en ella, y es un punto fundamental para el paciente. Ahorita que vive Alicia con nos va a diabetes. hacer el favor de ilustrarnos. A ver, Edith. Sí, algo que me gustaría resaltar en este momento es, conforme a lo que están diciendo mis compañeros, que es bien importante. Antes en la escuelita nos enseñaban que la diabetes tipo 1, por un comentario que hicieron, era juvenil, Exacto. ¿no? Y que tipo 2 era de los 30 en adelante, en las etapas adultas. Ese cambio lo estamos viviendo ahora. Hay niños y adolescentes con diabetes tipo 2. Así es. Por obesidad. Por obesidad, por sedentarismo, por esos hábitos que justamente el doctor Estilo. Alfredo está comentando. Entonces sí es bien importante este tipo de sesiones para que la gente conozca y sepa cuáles son esos factores que hablaba el doctor Barrales, de factores determinantes
que en algún momento se pueden ser modificables y no modificables. ¿Cuáles son los no modificables? La herencia, esa no se puede modificar. La raza. Somos latinos, somos mexicanos, eso no lo podemos modificar, ¿no? Yo me cambio de país, pero sigo teniendo mis mismos genes, ¿no? Claro. Pero sí tenemos muchos factores que pueden ser modificables. Y uno de ellos es la alimentación, la actividad física, que es lo que está afectando a nuestros niños y adolescentes y que los está llevando con glucosas de 110, 120 en una consulta y que nosotros nos podemos verificar por hallazgo, no porque tenga manifestaciones clínicas, porque le pidieron el certificado en la escuelita y le tomamos laboratorios y resulta que traen todos los laboratorios alterados y es un niño con obesidad, es un niño que desde que entra a tu consulta ya lleva el dispositivo electrónico y que no genera ningún movimiento y eso como padres lo estamos fomentando y eso es justamente lo que está haciendo que nuestras estadísticas se incrementen de manera pero Alarmante. muy muy Aquí alarmante. me gustaría hacer un paréntesis en relación a lo multidisciplinario, porque ¿qué está haciendo el sector salud? Y no digo ahora, porque ahora es caótico, ¿sí? Al paso del tiempo, precisamente para esta situación. ¿Por qué? Porque lo que mencionas es una gran verdad. Yo tengo la especialidad en traumatología ortopedia, tanto en el niño como en el adulto. Y nos llamó la atención desde hace mucho tiempo, no de ahora, que por X o por Z considerábamos que los niños todos estaban sanos. Y lógicamente, fuera de los exámenes convencionales para una intervención quirúrgica, no ahondábamos en una química sanguínea más completa. ¿Cuál fue la circunstancia? Y te estoy hablando desde hace 20, 25 años. Eso no es actual. Y que tomábamos precisamente los exámenes para los niños que iban a ser intervenidos. Era sorprendente porque teníamos colesterol alto, triglicéridos altos, niveles de glucosa alto, etcétera, etcétera. Lógicamente, y era una circunstancia que hasta a nivel social, por eso me gustaría tu intervención a nivel de salud pública, porque técnicamente nadie ha puesto el dedo en la llaga en lo que es la medicina preventiva, en relación a lo que es el manejo en guarderías, el manejo de medicina escolar, el manejo de medicina laboral, etcétera, etcétera, que por definición son preventivas. Interveníamos al niño, se hacía la valoración hasta pediátrica previa, como en el adulto se hace a nivel cardiopulmonar, y lógicamente aquí empezamos a tener problemas. Porque se compensaba al niño desde el punto de vista pediátrico, pero después al no haber seguimiento, ni cambio en los estilos de vida, ese niño tenía 2, 3 meses, sus niveles otra vez nuevamente controlados. Pero posteriormente, ¿qué sucedía? Se entraba nuevamente a la fase de irregularidad, no había seguimiento y por ende venía un limbo que hasta se sigue manejando actualmente en decir, ¿hasta qué momento yo puedo atender a un niño? ¿Hasta los 16 años? Ok. ¿Y después cuándo lo vuelvo a atender? Pues ya cuando tenga 20 años. Y ese limbo de 16 a 20 años, que claro, yo no sé quién lo estableció, era un punto muy crucial para no enfrentarnos ya a las secuelas o a las alteraciones secundarias, en este caso por la diabetes. Me gustaría hasta inicialmente también que nos hablaras, independientemente del enfoque a nivel de salud pública, ¿cuáles son esas 4, entre comillas, a nivel general, divisiones de lo que es la diabetes? Ok, comenzamos con el doctor. Con él. Ok, la diabetes como un problema de salud pública, ¿desde dónde lo abordamos? Uh-huh. La formación del profesional, que muchas veces no tenemos la más adecuada. Como médicos nos forman principalmente hacia el área clínica, es lo que nos refuerzan. El área clínica
y por cuestiones económicas y de otras muchas situaciones nos enfocan hacia los segundos y terceros niveles. La mayoría de los médicos, si les preguntamos ahorita a los estudiantes, su visión o su enfoque es irse hacia las especialidades. Muy pocos tienen este enfoque hacia la prevención, que es la base y que es lo que realmente lo que nos va a resolver segundo y tercer nivel, es algún día podernos enfocar en el primer nivel y contenernos desde ahí. El doctor dio varios comentarios, la doctora, pero la mayoría son clínicos cuando ya tenemos el problema, no lo estamos abordando desde antes. Y esto viene desde el estudiante, ¿no? Que no lo sabe. Mandamos a un estudiante a encargarse de las comunidades, que es la parte fundamental. Ahí es donde debiera empezar nuestro trabajo. Y al que mandamos es a un estudiante al que no hemos formado adecuadamente en cuestiones de comunidad. Su cuestión académica puede ser integral, ¿no? Puede ser muy pulcra, pero la verdad es que no nos dicen cómo enfrentarnos a una comunidad, cómo convencerlos, cómo enrolarlos. Muchas veces como estudiantes ni siquiera nosotros estamos convencidos de qué estamos haciendo ahí. Entonces, esa es una parte. Totalmente de acuerdo. O sea, ya desde ahí está el problema. No les damos ni siquiera muchas veces habilidades de comunicación. Los mandamos a pararse frente a una comunidad y tratar de convencerla de cambiar todo su esquema, porque finalmente eso es lo que queremos hacer, cambiarles todos sus hábitos alimenticios, rutinas y demás. Y el estudiante que estamos poniendo, o el médico en formación, o el nutriólogo, o la enfermera, el personal de salud que estamos poniendo, muchas veces ni siquiera lo hemos formado adecuadamente para pararse frente a un auditorio. Él no tiene esas herramientas aún que le van a permitir a generar este trabajo. Y si la unas que en ocasiones a quien vas a parar ahí es un tipo que es obeso y que no tiene la autoridad moral para decirles, bueno, ¿cómo me hablas de obesidad siendo tú una persona obesa, verdad? O sea, hay que ser congruentes con lo que uno hace y con lo que uno es. Que también viene desde esa parte de la formación. Por supuesto. Porque igual al estudiante lo estamos formando, y quien lo está formando es el médico que le da la clase y saliendo de la guardia lo invita a irse por los tacos y el refresco. O sea, son círculos viciosos. Por eso decía yo que esto va desde muy atrás, ¿no? Uno mismo, soy latino. A mí mi mamá me enseñó que había que comerme mi sopa de pasta, acompañada de al menos 2 tortillas, porque si no, no se llena uno, y lo que le vaya uno a complementar sanamente en casa, una milanesa asada, papas fritas y un refresquito. Si comiste bien, te lo puedes tomar. Es un vasito, no hay problema para el niño, ¿no? Y el postre, un helado. Un heladito, sí, una galleta, algo así, algo sano en casa. Sacamos la cuenta y bueno, eso es en la comida. Para el desayuno, si viene feo, pues le mandaron frutas, cereales, ¿por qué no sus cornflakes, ¿no? Para que se vaya bien desayunado el niño, su licuado de plátano con chocolate y vainilla para que tenga sabor. Con azúcar para que... No, porque el azúcar es mala, entonces mejor le ponemos granola y miel, porque es más natural. Granola y miel. Sí, claro. Azúcar más azúcar. Sí, y en la noche le cerramos para que sea ligerito, ya nada más que se tome su leche y su conchita de chocolate. Sí, o bueno, sí, el atole. Pero no sandía porque es muy fría. Sí, así, eso sí. Entonces, este niño va creciendo con toda esta situación y se vuelve el adolescente que termina estudiando medicina y sigue con estas mismas creencias, y que el día que lo pone frente a esta comunidad, va a reforzar esas prácticas. No coman ultraprocesados, no coman galletas, pero su leche con el chocolate sí, no hay problema, porque eso es más natural. O sea, traemos todo un bagaje que no hemos podido, ahí es donde tendríamos que empezar a trabajar. Ahí es donde el sector salud tendría que empezar, desde la casa, pero obviamente formando los profesionales adecuados para poder trabajar. Totalmente. Tenemos, y ustedes lo han visto, más de una ocasión yo creo que se han peleado con el paciente que va saliendo de posquirúrgico, que ahí, independientemente de por qué haya entrado, tiene un problema de diabetes o de prediabetes, o como lo quieran llamar. Digo, no me voy a meter en cuestiones clínicas, pero le ponen de primera entrada para empezar a comer sus duraznos en almíbar, su gelatina Y su jugo. y su jugo de naranjas ahí. No de pera. Ojalá O fuera natural, pero desafortunadamente la mayoría son de Ultraprocesados. cajas, Entonces, imagínense, si al interior del hospital, que es una institución de salud y que estamos encargados de eso, están pasando este tipo de situaciones, ¿qué podemos esperar afuera? O sea, sí, es una cuestión bien crítica y tiene que ver con muchas cosas, ¿eh? Ahí ya podemos entrar hasta en cuestiones de política, economía y demás. La mayoría de las dependencias, si tenemos carencia de médicos especialistas y formados, ya no hablemos de nutriólogos, de activadores físicos, de terapeutas. O sea, son imágenes que no tenemos en las instituciones de salud,
Si en el segundo y tercer nivel son escasos, en el primer nivel no se encuentran y son vitales. Yo le puedo venir a hablar a una persona sobre nutrición en general, pero le voy a dar los pormenores básicos, ¿no? Pues bájale el refresco, bájale a las harinas, bájale a la tortilla, porque a lo mejor si le digo harinas ni siquiera me va a entender el general, ¿no? O sea, son a veces conceptos tan simples como sal, es que es aquí otra, es a lo que quería otro llegar, tema. otro tema. porque a final de cuentas, y me voy a apoyar en ti, es el factor educativo. 100%. Porque aquí hay una cuestión muy interesante. Citaste lo del estudiante y lo que tú gustes y mandes. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra formación vamos y hacemos medicina de comunidad? ¿Cuántas veces en las distintas alcaldías, ya no digo a nivel de provincia, sales con tus cuadrillas y que se piensa que una medicina social o preventiva es poner ahí mis tiendas de campaña y invitar a la comunidad a que vaya y que le tome el peso, la presión arterial, etcétera, etcétera, y que eso, quieras o no, porque se tiene que poner el dedo en la llaga, lo único que genera es justificar un presupuesto, pero mal empleado. Porque ¿de qué sirve que tú hagas el sondeo si las personas, no lo digo en forma despótica, ¿sí?, están como ese perrito en carnicería que está esperando que se caiga algo de carnita o un pellejito para comer? ¿Por qué? Porque yo a una persona le puedo decir, tienes obesidad, estás con tus malos hábitos o estilos de vida, etcétera, etcétera, y técnicamente si en esa comunidad primero no entra un factor educativo de que es una corresponsabilidad, dice, bueno, vine aquí, pero ¿qué me va a dar usted? ¿Cómo que qué te voy a dar? Sí, ya me dijo que tengo la presión alta, ¿me va a dar el antihipertensivo? ¿O que tengo el azúcar alta? Ok, ¿me va a dar el medicamento para tratármela? ¿O que en un momento dado estoy gordo? Ok, ¿me va a dar algo para bajar de peso? Precisamente la situación, primero hay que reconocer el problema. Y como estamos aquí para la gente que nos escucha, manejarlo desde un punto de vista multidisciplinario, pero también multiinstitucional. Porque lamentablemente si no hay un presupuesto, ¿cómo vamos a entrar a llevar a cabo programas adecuados de salud si técnicamente nuestro secretario de salud o subsecretario o las gentes que vienen atrás ni siquiera son reconocidas por su capacidad, vamos a llamarle, ¿sí?, de formación a nivel básico que es comunitario? Yo puedo ser un magnífico especialista, tú vas a ser candidato a la presidencia, después acuérdate de mí. ¿Y qué es lo que sucede? Sí, yo puedo estar así, pero si no tengo una visión de trabajar en equipo, ¿qué es lo que ha sucedido en otros gobiernos para no nada más incidir en este? No se ha hecho nada, ni en salud pública, ni en epidemiología, ni en nada. ¿Y por qué? Porque no tenemos la capacidad de reflexionar en que todo se tiene que manejar en base a la educación y a manejar una corresponsabilidad. César. Gracias. Pues justo para aterrizar un poco los conceptos que mis compañeros ya dieron sobre determinantes sociales de salud, me gustaría enfocarme un poquito en el modelo de Solar, ¿no?, que es uno de los modelos de determinantes sociales de salud, y lo que ha pasado en México, ¿no? O la transición que ha existido en México. Pues por un lado, sí me queda claro que la población, desafortunadamente, e incluso las guías de la ADA en este año en el primer suplemento, viene especificado que sí intervienen los factores, los determinantes sociales de salud. Sin embargo, la persona no define ni va a tomar la decisión de cómo se lleva el determinante social de salud, porque sabemos que de acuerdo a los dos principales modelos, pues la esfera más alta es el gobierno, ¿no? Y justo como usted lo comenta, desafortunadamente la salud pública es vista como vacunación, que ojo, vacunación es de las únicas políticas públicas con las cuales contamos en México, y que lo que realmente necesitamos, y estamos frenados porque no está completo el esquema, ¿no? Y ahora... Y aún así es de las mejores a nivel Latinoamérica. A nivel mundial. O sea, digo, aunque no está completo, México es pionero, ¿no?, en el Sistema Nacional de Vacunación.
Sin embargo, ahora la vacunación se ha convertido en un tema de prostitución. ¿Y a qué me refiero con un tema de prostitución? De que ahora ves a los médicos vacunando a la gente y piensan que por eso ya están haciendo salud pública. Y ojo, no es así. La salud pública va mucho más allá de salir en una campaña con tu termo y voy a vacunar a la gente y miren, yo estoy trabajando para el pueblo. Mentira, eso no es salud pública, ¿no? Y finalmente creo que también, otra vez retomando el tema de los determinantes sociales de salud, me gustaría acatar que vivimos en un mundo morbicéntrico, porque como ya lo comentó bien el doctor Alfredo, la formación académica está enfocada en los subespecialistas. Cuando vemos la realidad de la medicina, que digo yo, respeto y admiro al gremio médico, pero al final no tendríamos por qué estar pensando en la subespecialidad. ¿Por qué? Porque lo que tendríamos que tener es salud, no estar hablando de las enfermedades. Y desafortunadamente el enfoque que México tiene es ese, hablar solamente de enfermedad y de salud. ¿Cuándo se habla? Pues sí. No. Voy a meter mi cuchara. Uno de los motivos y una de las cuestiones por las cuales hacemos este programa es justamente para llamar la atención de la gente y tratar de hacer medicina preventiva. O sea, a mí y a todos los que estamos aquí nos queda muy claro que la medicina preventiva es la base de todo. Llámese diabetes, llámese hipertensión, trastornos musculoesqueléticos, todo. De lo que quieran. Es medicina preventiva. Si nosotros no hacemos medicina preventiva, las consecuencias las vamos a sufrir en un futuro inmediato. Sí, claro. Yo quisiera, perdón. No, adelante, sí, adelante. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. En nuestro sistema de salud, que bien decía el doctor, está pues pésimo, esa es la palabra. Porque en realidad, bueno que lo citas. En realidad sería muy difícil en la actualidad hacer medicina preventiva como lo estamos trabajando. De primera instancia, voy a hablar solamente de instituciones. La capacidad resolutiva de una unidad de primer nivel, que es donde podríamos hacer mayor medicina preventiva, es insuficiente. Tomemos como base una unidad, sin poner nombre, en la cual la derechohabiencia es alrededor de 100,000 pacientes, ¿sí? Usuarios, es decir, que van y hacen el uso del servicio. No estamos contemplando a los pacientes que les corresponde ir a esa unidad, simplemente los que hacen uso de ese servicio. Son 100,000, pongamos números redondos. Y la consulta mensual es de aproximadamente 10,000 consultas, ¿sí? Por la cantidad de médicos, somos insuficientes. Estamos hablando que a cuántos pacientes les corresponde ir a esa consulta. Pues vamos a traer a los cubanos. Y de esa consulta, y de esa consulta, la mayoría son padecimientos agudos, llamemos enfermedades respiratorias, diarreicas, traumáticas, ¿sí? Pacientes crónicos, y no estamos dejando espacio para el paciente sano, que requiere una atención para saber cómo están sus niveles de glucosa, para saber cómo está su peso, su talla, su presión arterial, lo que nosotros llamamos detecciones, que además para eso son esas famosas ferias o campañas de salud que se realizan, pero que además nos sirven para rellenar números y cumplir metas, porque en realidad, pues en efecto no se están tomando las medidas necesarias, porque ciertamente no hay un seguimiento. Yo cumplo con una cantidad de metas, pero no estoy dando seguimiento a esos pacientes. ¿De qué me sirve saber que el señor tiene obesidad grado 1, 2 o 3? Si ahí se quedó, porque además no estoy garantizando que estos pacientes tienen un seguimiento, una atención médica, y que los voy a canalizar a nutrición, que los voy a canalizar al servicio dental, porque si bien ya lo dijeron, esto debe ser un equipo multidisciplinario, médico, enfermera, nutrición, odontología, psicología, porque también hablaron de salud mental, que es muy importante. Y entonces nuestro sistema de salud es insuficiente para poder verdaderamente hacer medicina preventiva. Ya hablamos de lo que implica la cantidad de pacientes a las que tienen verdaderamente acceso a nuestros servicios de salud. Y además el tiempo de consulta es reducido, 15 minutos, ¿de qué me sirven, doctor?
para interrogar básicamente el motivo de la consulta. Y si bien tratamos de hacer lo posible para poder generar el envío a nutrición, a dental, hablar un poco, como lo dijo el doctor, no comas harinas, azúcares, pasta, pan, tortilla, tan. Hasta ahí se quedó, ¿no? Entonces, ¿qué como? Pero no damos una educación adecuada, no estamos hablando de lo que corresponde dentro de una consulta, una verdadera consulta de calidad. ¿Cuánto tiempo sería necesario? Estoy de acuerdo. A esto es a lo que queremos llegar hasta para la gente que nos escucha. Si nosotros no fomentamos la reflexión en la comunidad, con nuestros conciudadanos, con lo que tú quieras, lógicamente vamos a seguir estando en el mismo bache. ¿De qué sirve que en un momento dado tú tengas tu profesión, tu formación académica, tu experiencia, en el caso muy particular tuyo? Aquí todos, para la gente que nos está viendo, tenemos características físicas diferentes, formaciones tal vez diferentes, pero lo único que nos hace ahora coincidir en este tiempo y en este espacio es el tema que ahora estamos tratando. Yo recuerdo, y muchas veces, no sé por qué, nosotros como mexicanos, y eso no viene en genética, ni epigenética, ni demás, no estamos acostumbrados a hablar con la verdad, ¿sí? Y poner los dedos realmente en las llagas que se tienen que tratar. ¿Cuántas veces en nuestra formación institucional, porque esto se ha venido arrastrando y ahora ya estamos viviendo en un caos? ¿Por qué en un caos? Nunca se ha incidido en los niveles de atención que debe de tener la población a nivel de salud pública o a nivel, como bien lo dijiste, que no es lo mismo, de epidemiología. ¿Por qué lo señalo? ¿Cuántas veces nosotros nos formamos y en pediatría era la consulta de urgencias, etcétera, etcétera, pero cuando veíamos a los neonatos, había en ciertas instituciones la atención y el seguimiento del niño sano? ¿Y cuántas veces pasaba ese periodo y quién continuaba con el niño preescolar sano, el niño escolar sano, el niño a nivel de preparatoria sano, etcétera? ¿Por qué? Porque si no se tiene esa capacidad y enfoque a futuro, no va a haber presupuesto que alcance. ¿Cuántas veces estábamos en una institución y decíamos, pásame por favor, Sai, el recetario? De una vez, dependiendo cómo venga el paciente, naproxeno, diclofenaco, sí, claro, y piroxicam, indometacina, y en otra paracetamol o ácido acetil salicílico. No hay naproxeno, ok, entonces su lindaco, etcétera, etcétera. Y su Mykonos. ¿Y por qué? Porque Sí. ¿Cómo está usted? Bien, ¿a qué viene? Es que me duele el hombro, que esto, que el otro. Ok, ¿alguna causa? Pues no lo sé. Ok, explícale su receta, pásenme al otro. Eso no es hacer medicina. Claro. Y la otra circunstancia que hasta lo vivimos, por eso puse el ejemplo del manejo y seguimiento del niño sano. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentábamos a que como materia que no era de relleno, llevábamos salud pública y epidemiología y trabajo para la comunidad? ¿De qué sirve que tenías toda esa información si no tenías un presupuesto de seguimiento? En mis años mozos, vamos a llamarle así, por X o por Z me enfrenté a la situación de entrar y conocer el esquema en nuestro país de lo que era la medicina escolar y la higiene escolar. La higiene escolar era para niños de primaria, la medicina, entre comillas, escolar para niños de secundaria, que no tenías esa categorización en la SEP. Eras profesor de enseñanza secundaria, profesor, no estabas categorizado con medicina. Y ahí entra el sector precisamente gubernamental, de darnos un lugar como tal. ¿Qué fue lo que sucedió? A lo mejor estaba en mi época romántica o me aventaba mi churro desde el punto de vista lúdico, pero cuando llegué
a las escuelas y me decían las enfermeras, doctor, tenemos que revisar 10 escuelas cada 15 días. Usted es el titular, nosotras somos 2 enfermeras, pero en número, ¿cuántos somos? 3. 15 entre 3, ¿cuánto es? 5. Usted revisa 5, usted revisa 5. Y después nos ponemos de acuerdo y nos pasamos los datos. Esos eran vicios de conducta que actualmente ya los quisiéramos todavía tener, porque ya ni siquiera se hacen. Cuando tuve mi incursión en medicina escolar en relación al diabetes, en secundaria, ¿cuál era la circunstancia? Yo no iba a estar en medicina escolar a esperar de que viniera una persona y me dijera, doctor, es que se me adelantó la regla, tiene por ahí una toalla. Una toalla. O la gente que me precedía, tener los frasquitos de Gerber y para la diarrea, para el dolor de cabeza, para los cólicos, etc. ¿Será que uno estaba en formación todavía en medicina y decía, ¿a qué vienes? Es que me duele esto y el otro. Ok, siéntate. ¿Cuál es tu nombre? Tratábamos de hacer la historia clínica, que es fundamental en relación a lo que mencionabas. ¿Y cuál fue la circunstancia que se me ocurrió? Si tenemos un centro de salud y ahí se puede hacer el catastro torácico básico, te estoy hablando de los años 80, y puedo tener un perfil de laboratorio escolar que se haga. ¿Cuál fue el principal problema inicial? La comunicación y educación. Porque cuando fui con el director del centro de salud le dije, soy el médico escolar, nada más de una secundaria de toda el área de Iztacalco, de una. Pero vamos a hacer este programa. El fácil lo vio como números, mándalos, va a ir ordenados cada 10 alumnos. En menos de 3 meses habíamos saturado y habíamos puesto en quiebra ese centro de salud. ¿Por qué? Porque no tenía los recursos necesarios. Claro. Y entonces te estoy hablando desde los años 80, que en la actualidad ya quisiéramos que hubiera una persona encargada en temas de diabetes, porque ¿cuánto cuesta más caro? ¿O qué es lo que cuesta más caro? Tratar las complicaciones en diabetes, 100%. En músculo esquelético, en gineco, en cardio, etcétera. 100%. En realidad, en hacer una medicina preventiva basada en educación y grupos multidisciplinarios. Adelante. Es que exactamente no sabemos cómo ahorrarnos si nos estamos ahorrando. Estamos pensando que estamos ahorrando en una cosa y estamos despilfarrando en otra. Si me permites, vamos a pasar a un corte. Después del corte vamos a preguntas. Claro. Adelante, Say. Sí. Pues nuevamente aquí en Salud para Todos Radio Online, pues estamos tratando del tema diabetes por el Día Mundial de la Diabetes, que fue el 14 de noviembre. Y bueno, pues ahora sí que en el tiempo en el que estábamos en el corte, aquí en vivo estábamos platicando de varias cosas, inclusive de algunas preguntas. ¿Qué nos puedes decir, Alicia, de las preguntas? Porque ya nos están mandando varias y comentarios, porque yo creo que es importante que pues pasar al aire todos los comentarios, buenos o malos. Claro. Permítame empezar con las preguntas, por favor. Adelante. Nos pregunta Carlos, ¿cómo sé que tengo diabetes? ¿Pueden hablar de los síntomas? Es que yo últimamente me siento cansado y con mucha sed, grasas y excelente mesa. Y a esta pregunta yo quisiera agregar y pedirles, por favor, también su explicación, que he escuchado que uno de los problemas con la diabetes es que no da el dolor como tal, o sea, no es algo que duela. Entonces son como que síntomas muy inespecíficos y cuesta trabajo por lo mismo tener como paciente una atención al respecto. Entonces, ¿qué nos podría decir, doctores, al respecto de cómo uno, en qué momento y ante qué síntomas, ante qué detalles o qué aspectos se pueda tener o se deba tener esta consideración de que me debo revisar? ¿Puedo intervenir? Claro, doctor, por favor. Yo me iría hasta un poquito antes. No esperar a los síntomas o signos. Digo, si tengo padres diabéticos, familiares diabéticos, si soy mexicano, ya de entrada bien mexicanote, si sé que mis actividades físicas son limitadas o son mínimas, si estoy viendo que mi peso está un poquito más allá de lo normal,
ya con eso sería suficiente para que me esté yo haciendo revisiones rutinarias, ¿no? Hace rato comentaba el licenciado César sobre que hay estudios específicos y demás. Yo me iría a uno más básico y que a todos nos lo enseñaron, ¿no? Si estoy viendo al paciente, conozco sus actividades, le pregunto y la mayoría me coincide con los factores determinantes que comentaba el doctor Roberto, pues ya con eso me doy por entendido que ese paciente tiene altas posibilidades y mejor no me espero que tenga síntomas, lo empiezo a monitorizar con cierta regularidad para identificar, no cuando tenga diabetes, sino desde que sus glucosas estén empezando a elevarse. Ya desde que está por encima de 100, yo ya lo empezaría no a medicar, a modificar sus hábitos. Pero digamos que, perdón doctor, como paciente uno vaya y solicite la revisión, aun cuando no tenga o no considere que haya síntomas. Si tengo todos estos factores de riesgo, sí. Por los factores de riesgo. A ver, Dentro de los síntomas que tenemos, 4 principales que nosotros identificamos en la consulta es la polidipsia, que es mucha sed. Mucha sed. Polifagia, que es mucha hambre. Poliuria, que es orino mucho. Y pérdida de peso de forma inexplicable, ¿sí? Esos serían nuestros 4 síntomas principales que nosotros llamamos síntomas P. Ahora bien, puede haber cansancio, visión borrosa, en fin, otros síntomas que se agregan y que estos van derivados de esos niveles de glucosa elevados, de azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque sabemos que el azúcar deshidrata las células, deshidrata el organismo, por eso nos da mucha sed y por eso orinamos mucho. Concentra ese tipo de señales. Claro, esos serían los señales. Dice la gente, amanezco con la boca muy seca, ¿no? Esos son amarga, exacto. Me paro muchas veces, ¿no? Que bueno, ahí ya tendríamos que separar de otras entidades, pero ¿no? Básicamente son esos 4 síntomas cardinales. Muchas gracias, doctores. Pregunta Humberto, ¿cuáles enfermedades se derivan de la diabetes? ¿Podrían hablar de eso? Excelente mesa. Sí. Bueno, pues digamos que justo se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y no solo se derivan de la diabetes, sino que justo por ser enfermedades crónicas no transmisibles, todas se llevan de la mano y conllevan al riesgo cardiovascular o al síndrome metabólico. Y las que podemos encontrar en principal instancia son la hipertensión, el sobrepeso, no llegando a la obesidad, o sea, desde el sobrepeso ya es una enfermedad que pues bueno, te puede conllevar a la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial sistémica, la dislipidemia, es decir, tener niveles o concentraciones elevadas en sangre de colesterol, en colesterol total y también LDL, tener concentraciones disminuidas de colesterol HDL, es decir, por debajo de 40 en el caso de mujeres o 50 en caso de hombres, y triacilgliceroles elevados, ¿no? Mejor conocidos como triglicéridos. Pero también hay que considerar, hay otra condición clínica que tendría que entrar dentro de los criterios para síndrome metabólico, para riesgo cardiovascular, y que es una enfermedad que poco se habla de ella, y es la artritis reumatoide. Ojo, porque la artritis reumatoide es una enfermedad crónica que sí o sí va a condicionar a incremento en los niveles de glucosa. Muchas gracias. Muchas gracias. También, doctor Kleiman, pregunta Jimena, ¿podría mencionar cómo la diabetes afecta a la mujer en menopausia? En menopausia. Wow. Si hay una especificidad en ese sentido. Bueno, número 1, hablando de menopausia, estamos hablando que la edad en la que moría la gente hace no mucho, 1, 2 o 3 décadas, en el siglo pasado inclusive, pues era una edad de, la expectativa de vida era de 50 años, 60 años, y ahorita la expectativa de vida antes de COVID llegó hasta 80 años. Bajo después de COVID y ahorita pues vuelve a tener su factor. ¿Y por qué hago esta aclaración? Precisamente porque si la expectativa de vida está incrementando, entonces la edad de las pacientes y las enfermedades crónico-degenerativas también van aumentando con la edad. Entonces, no necesariamente todas las pacientes que tienen problemas de menopausia o baja de estrógenos van a tener diabetes, pero sí, obviamente,
por el hecho de pasar a una edad más avanzada, pues pueden llegar a tener este incremento en problemas crónico-degenerativos como es la diabetes. Entonces, no es que la menopausia impacte directamente a la diabetes, pero sí la edad, por ende, puede llegar a... Y el cambio hormonal asociado en cierta forma. Obviamente, el cambio hormonal desequilibra, y justamente estás hablando del síndrome metabólico, que no es nada más una entidad, sino engloba varias cosas. Y en el síndrome metabólico estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de obesidad, estamos hablando de diabetes, y obviamente esa baja de estrógenos también impacta, porque estamos hablando de problemas de tiroides inclusive. Claro. Entonces también impacta. Claro. Gracias, doctores. Pregunta Osvaldo. Doctores, ¿cómo se puede evitar enfermarse de la diabetes? Yo llevo una vida relativamente sana, pero el problema que veo es que no sabemos comer. Pensamos que el comer frijoles con arroz, chile y tortillas es sano, y aunque sí, no para todos los días o a veces por economía. La gente con 30 pesos prefiere comer un tamal con atole porque es lo que alcanza, sin saber que lo que está comiendo es veneno, sin saberlo. Gracias por el tema, Osvaldo. Sí, doctor. Bueno, aquí lo importante yo creo que no es como evitar, sino en este caso tal vez es posponer. Vamos a poder modificar algunos estilos de vida, algunos factores que nos van a ir disminuyendo el riesgo de que se presente tempranamente la diabetes. Aquí es importante que desde la adolescencia, desde que estamos niños, modificar el tipo de alimentación, qué comemos. En este caso, cambiar esa comida rápida, el pan, los tamalitos, las tortas por ahí, torta de tamal, la famosa guajolota, el guajolocombo, el refresco, el jugo. Entonces, además acompañada con atole para que el guajolocombo. Guajolocombo. Aparte el sedentarismo, la falta de ejercicio que estamos teniendo ahorita por los lugares que estamos perdiendo para áreas de ejercicio. En este caso las revisiones, también hay que tener un poquito más de ese hábito de irnos a revisar antes de tiempo. Y regresamos a lo mismo que estaba comentando aquí mi compañero médico, que generalmente hay que hacer algo preventivo, revisarse antes de tiempo. En el caso conmigo, me han tocado pacientes que llegan y me dicen, una vez salí con un azúcar de 130, me dijeron que era diabético, pero la verdad yo no me considero diabético. No me siento mal. Me dieron metformina, pero me da miedo tomarlo porque me puede afectar el riñón. Entonces desde ahí es donde nosotros tenemos esa cultura donde también negamos el problema que estamos presentando. Entonces en este caso también aceptar cuando llegamos a tener esta enfermedad. Informarnos un poquito más sobre este tipo de problemas, porque no siempre los medicamentos, si se los damos, no es para hacerles algún efecto o algún daño, sino es para beneficiar, para prevenir problemas. Entonces todo esto tiene que nos va ayudando para tener efectos o tener problemas rápidos de diabetes. El ser obeso, generalmente la obesidad siempre lo vemos mal, pero es algo que siempre insistimos y sí nos han dicho, es que tú me dices no tomes coca y luego tienes tu refresco, y no tomes azúcar o aguas endulzadas y tienes tu café ahí. Pero en este caso hay que modificarlo todos. Y entonces sí, esto es importante, saber qué podemos comer, tener una educación en nuestra dieta. Gracias, doctor. César. Pues me gustaría complementar un poquito y aterrizando un poquito la pregunta que también me hacía el doctor sobre los 4 tipos o la clasificación de las diabetes. Definitivamente sí, con la alimentación y con la actividad física y con el sueño, porque el sueño induce a fatiga crónica, que hace ratito el doctor Alfredo me comentaba, están relacionados con el desarrollo de diabetes tipo 2. Pero bueno, la clasificación son 4, diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 tiene que ver con una cuestión autoinmune, no tiene nada que ver con estilo de vida. Ojo, papás de niños que van debutando ahorita con diabetes, que bueno, en días previos tuve varios casos, está extraño, pero bueno, no son culpables los papás porque a sus hijos les dé diabetes tipo 1. Ni tampoco las personas con diabetes tipo 1 que tienen más de 20 años y que van debutando no son culpables porque la diabetes tipo 1 no tiene que ver con estilo de vida. Y tampoco se trata de hacerlos sentir culpables, pero sí de disminuir un poquito los riesgos, ¿no? La diabetes tipo 2 que tiene que ver con estilo de vida, sí o sí.
¿no? Impacta un poquito la cuestión genética, pero lo que más impacta es el estilo de vida. También tenemos la diabetes gestacional y aquí me gustaría detener un poquito porque importante, por favor, todos los médicos que nos están escuchando y todas las mujeres mexicanas y latinas a fuerza necesitan una curva de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 y la 28 de gestación. Ginecólogos, por favor, porque resulta que pues no les hacen curvas de tolerancia a la glucosa, no miden. Yo sí se las hago. Gracias, felicidades. Claro. Y no solamente tendríamos que considerar a las mujeres que tienen factores de riesgo, porque prácticamente todas las mujeres necesitan la curva de tolerancia a la glucosa. La diabetes gestacional no se desarrolla por sobrepeso y obesidad necesariamente. Solo van a ser algunos factores que pueden ser modificables, pero disminuyen el riesgo, más no garantizan que se desarrolle la enfermedad. Y pues bueno, finalmente la cuarta clasificación, que son los otros tipos de diabetes. Aquí encontramos otras más, porque resulta que me gustaría iniciar con las monogénicas, ¿no? Las famosas MODIs, que son 6, y que el tratamiento de estas diabetes es similar en algunas a la diabetes tipo 1, pero no es diabetes tipo 1. Esto es bien importante que se mencione. También tenemos la diabetes que surge por alguna herida o por alguna lesión, cuando pues, te disparan y te dieron en el páncreas, pues bueno, o por pancreatitis, o también la diabetes por causa de fármacos. Las personas que viven con VIH, pues bueno, tienen una alta prevalencia en diabetes. ¿Por qué? Porque el propio tratamiento farmacológico hace que desarrollen diabetes. Y algunos, los esteroides también. Y otro aspecto importante es las personas que reciben un trasplante o que fueron trasplantadas, incrementa el riesgo de que desarrollen diabetes justamente por el tratamiento que reciben para el trasplante. Entonces, por eso justo se habla de las diabetes y no solamente enfocarnos a un solo tipo de diabetes. Y definitivamente si nos queremos enfocar a la diabetes tipo 2, pues sí, estilo de vida que incluye alimentación, ejercicio y algo bien importante que no se considera es el sueño. Esos sí pueden ser factores que son modificables y que con ellos podemos disminuir el riesgo de desarrollar diabetes. Muchas gracias, doctores. Pues siguen llegando preguntas. Muchísimas gracias a nuestros radioescuchas, porque les diré que una de las cuestiones claves, yo creo que para abordar cualquier problema de salud es precisamente conocer, informarse, y precisamente ese es el objetivo de este espacio. Una pregunta que creo que ya se respondió con lo que acaban de decir, pero de todos modos la menciono para Pamela. Dice, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Podrían mencionar la diferencia. Esto lo acaba de comentar Pamela, si por favor, es la ventaja, ¿no? Que quedan los podcasts para su consulta. Pregunta, pensando en que ya cuando se diagnosticó la diabetes, dice Pablo, ¿qué se hace cuando ya te diagnosticaron diabetes? ¿Qué sí puedo comer y qué no? Y en el mismo sentido también Justina pregunta, ¿la diabetes se puede curar? Y si me dijeron que tengo resistencia a la insulina, ¿se puede revertir? Quisiera plantear esas dos, ¿sí? Adelante. Sí, bueno, rápido, me gustaría iniciar de atrás para adelante. Ajá. No hay cura para la diabetes, sin embargo, existe un término desde el año 2021 que establece la ADA, que es remisión de la diabetes. ¿Y a qué nos referimos con remisión de la diabetes? Personas que tienen diabetes tipo 2 y que se adhirieron muy bien al tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, y resulta que sin tratamiento farmacológico, y sí con el tratamiento no farmacológico, alcanzan niveles de glucosa y otros biomarcadores similares a los de una persona sin diabetes, ¿no? O bien personas que tienen obesidad mórbida y que a través de la cirugía metabólica, o también conocida como cirugía bariátrica, alcanzan niveles de glucosa similares y también de otros biomarcadores a los de una persona que no tiene diabetes. Pero esto no quiere decir, y esto ya viene también en las guías de la ADA desde hace 2 años, esto no quiere decir que la diabetes se cura. Se remite, y por eso se emite el término de remisión de la diabetes, ¿no? Porque al final vamos a encontrar niveles similares a los de una persona normal, pero el tratamiento no farmacológico tiene que continuar. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que en algún momento, si no continúan con los cambios en el estilo de vida, o estos cambios en el estilo de vida no son sostenibles,
vuelven a regresar al cuadro clínico de la diabetes. Entonces, sí se puede utilizar el término de remisión de la diabetes en el caso de la diabetes tipo 2, pero es bajo estas condiciones, ¿no? Quizás solicitaría una precisión sobre la diferencia entre cura y remisión. Ok, Así es como que la muy cura... en peritas y manzanas. Perfecto. La cura es cuando ya no existe la enfermedad. Cuando se quitaron Cuando ya se las quitó, causas. las causas no, porque no. esos son los factores de riesgo y las eso sí alteraciones orgánicas. los ¿podría cambios ser? metabólicos, ¿no? De la glucosa y de todo lo que conlleva, digamos que se restablecen y entonces ahora no encontramos una condición clínica o una condición patológica, sino encontramos una persona saludable. Pero cuando hablamos de esta marcha atrás de la remisión, que es otra vez el establecimiento de la enfermedad, es porque, ok, perfecto, César se sometió a cirugía bariátrica. Ojo, la cirugía bariátrica, digo, no voy a ahondar en el tema, pero no es mi hit. No me encanta la cirugía bariátrica porque se ofrece como si fuera la cura total y no es así. Hay protocolos específicos para la cirugía bariátrica y si una persona no es candidata, pues no es necesario realizarla, ¿no? Sí. Porque no le va a servir. Exacto. Y puede ser inclusive hasta contraproducente. Exacto, porque terminan subiendo más de lo que pesaban antes de la cirugía, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia y justamente por eso es que la ADA nos menciona que la remisión de la diabetes únicamente va a ser en la tipo 2. Sí, yo lo que yo le digo a mis pacientes, les digo, te tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que tu problema es incurable. Obviamente, la gente se queda así, no, es incurable. Sí, es incurable, no te la voy a curar, no hay forma. La buena noticia es que es 100% tratable. Es 100% controlable. Claro. O sea, yo te la puedo, si tú me haces caso a mí, y no es nada más con un chocho, no es nada más, sino es todo, un estilo de vida, es medicamentos, obviamente, y es dieta. Si tú estas tres cosas no las vas a hacer, ese 100% va a bajar, y obviamente esto que es incurable, claro, va a tener remisión. Y de hecho, justamente una de las cosas que les digo a las pacientes, principalmente a las pacientes que tienen ovario poliquístico o resistencia a la insulina, si tú comes carbohidratos es como que si estuvieras comiendo veneno. Perdón que lo pongan en términos tan simplistas. Yo sí, obviamente César dijo, ¿veneno? ¿Qué? Sí. El azúcar, ¿no? Que es como una droga, una nueva droga blanca, una nueva coca, ¿no? Vamos, obviamente no es veneno, pero lo que le quiero dar a entender a las pacientes con esta forma tan simplista es justamente que parte esencial de su tratamiento es la dieta. Adelante, César. Y que justo, gracias doctor, una disculpa, pero justo algo que también hace falta mencionar es la educación en diabetes, ¿no? Definitivamente necesitamos más educación en diabetes porque justo todo el pilar del tratamiento de la diabetes se centra en la educación, que ya lo comentaban hace ratito, ¿no? Y creo que justamente la educación en diabetes te da las habilidades y las fortalezas para poder entonces guiar a una persona al empoderamiento y al autocontrol de la enfermedad. Algo que es sumamente importante mencionar es que también el monitoreo es parte fundamental del tratamiento y jamás, aunque viene en la norma oficial mexicana 015 en el apéndice normativo G, nadie lo toma en cuenta. Claro. Y el automonitoreo, que es las mediciones de glucosa, ya sea capilar o intersticial, no hay ningún problema, cualquiera de las dos, pero es sumamente importante. Entonces creo que sí, definitivamente aunado a todo este abordaje interdisciplinario, creo que tendríamos que agregarle educación, ¿no? Porque prácticamente con la educación, por ahí Elliot Joslin, que es el padre de la educación en diabetes, dice que la educación en diabetes no es parte del tratamiento de la diabetes, sino que es el tratamiento de la diabetes. Claro. Que además hay que hacer nada más un breve comentario. Y a mí me encanta decírselo a los pacientes. La diabetes y todas las enfermedades, cualquiera que le pongan nombre,
no son recetas de cocina, Claro. no es para todos la misma. Cada tratamiento, hábitos, ejercicio, dieta, todo Es es individual. individualizado para cada paciente. Claro, ¿Por qué? personalizado. Porque cada paciente Ujú. tiene características particulares. Y entonces no podríamos decir todos debemos de comer esto, porque Exacto. no sabemos si la Claro. diabetes es sola o tiene otras entidades patológicas que están afectando ese organismo o que tiene otras condicionantes que permiten o no permiten tal o cual alimento o medicamento. Claro. Y nada más para concluir lo que estaba Sí, comentando doctor, mi gracias. compañero sobre la remisión, no es como una mejoría, sino es llegar a los niveles óptimos de glucosa. Otra vez Ujú, regresar a ujú, los niveles ujú. sugeridos, en este caso Ujú. casi hasta normales. Y por la cirugía que está mencionando, tenemos la indicación de bajarlo por lo menos un 7% del peso que tiene al ideal. Y en el dado caso, cuando llegan hasta el 15% se ven mejores resultados. Por eso es la mejoría de la cirugía. Y por eso llegan a lo que mencionó como una remisión. Están a niveles más óptimos de la glucosa. Claro. Que es aquí donde entraríamos como tal con el tratamiento de la metformina, cuando les dicen que es Ujú. prediabetes, tratar de volver a optimizar la función de la insulina y en este caso llegar igual a los niveles que están Óptimos, óptimos ¿no? de esto. Claro, muchas gracias, doctor. Pedro pregunta, ¿por qué la diabetes afecta a otros órganos? Da cataratas y demás. ¿Podrían decir por qué? Y hablar un poco sobre el pie diabético. Me encanta la mesa, felicidades. Aquí yo agregaré, si me permiten, también saber si existe una asociación con las alteraciones en la tiroides, ya sea que sean predisponentes o post. Si podrían comentar sobre esto de por qué se afectan otros órganos u otros daños. Quien guste, no está dirigida en el particular. La diabetes es un conjunto de enfermedades metabólicas. Por lo tanto, estos van a favorecer la elevación de la glucosa. Entre estos encontramos lo que sería la dislipidemia, el cual nos va a dar alguna alteración a nivel vascular, en el cual va a dar un problema que mencionan como una aterosclerosis, que sería como un endurecimiento de la circulación, de las arterias, en este caso a nivel macro y microcirculatorio. Generalmente los vasos micros son los más afectados, son pequeños vasitos que son más delicados, en este caso el aumento de la densidad de la sangre, el daño vascular que se va a presentar va a dañar lo que serían los microvasos de riñón y de ojo, de hecho son los primeros que se afectan. Se menciona que si tenemos una hiperglucemia a 6 años, generalmente va a haber daño oftalmológico o daño renal inmediatamente. Esto mismo va a afectar la circulación distal. Vamos a ver, va a haber menos circulación, va a haber menos facilidad de que haya que llegue la circulación a nivel de las extremidades inferiores. Aparte de la hiperglucemia, que va a haber una baja actividad en la cicatrización, en las defensas, va a favorecer que una cicatriz no pueda recuperarse inmediatamente. Todos estos factores van a favorecer que haya una afectación o hasta necrosis ya tisular y llegan a tener por una herida que no cicatriza rápido, que no se recupera, llegan a perder la extremidad. Entonces, generalmente es multifactorial, son muchas patologías que llegan a verse incluidas. A afectarse. Muchas gracias, Sí, doctor. cuando doctora. hablaba de cómo se produce la diabetes, de cómo era este proceso a grosso modo, yo mencionaba algo bien importante. La glucosa se queda en el torrente sanguíneo y hace cambios particulares y específicos para cada sitio al que llega. Entonces, en el caso de los nervios, los degenera y eso es en todo el organismo, ¿sí? Entonces, de Es primera neuropatía, instancia, es la exacto. famosa Neuropatías. neuropatía. Entonces, de Ujú. primera instancia, son miembros pélvicos que disminuye la sensibilidad o aumenta el dolor, cualquiera de los dos casos. Y ahí empiezan las complicaciones crónicas. Cuando disminuye la sensibilidad, podemos presentar lesiones, porque además hablaba yo hace rato de que afecta también a los vasos sanguíneos, como lo dice el doctor. Y entonces eso nos da otros datos. Insuficiencia venosa, lesiones en la piel, que además no sentimos, ya tienen otros datos. Entonces, Claro. esas lesiones se van formando afectado al proceso circulatorio, al proceso de cicatrización, nos da ese famoso pie diabético. Entonces, ese famoso pie diabético, como no estamos bien controlados, es niveles altos de glucosa, daño en los nervios periféricos, daño en los vasos, daño en el proceso de cicatrización, va a ir lesionando y lesionando y lesionando, y eso genera un círculo vicioso, porque ese mismo proceso infeccioso
del pie diabético es un estrés para el organismo y entonces genera un efecto adrenérgico. Disminuye la poquita insulina o el efecto de la poquita insulina que mi organismo produce. Entonces aumenta todavía más y entonces genera más daño en los nervios periféricos. También el tema de la catarata del órgano. No es de la catarata propiamente, más bien son los vasos de la retina, que si bien puede, como decía yo, lesiona los vasos y a nivel de los microvasos puede generar dos partes. Una, que se produzcan exudados, o sea, liberación de líquido, por lo que decía en un principio. Por eso es bien importante conocer cómo afecta la glucosa al organismo. Genera deshidratación, produce exudados o trasudados y además puede haber hemorragia, ruptura de esos vasos. Entonces no es tanto catarata, sino más bien es una afectación a la retina, la retinopatía diabética. Por mencionar algunos, ¿no? Complicaciones crónicas son terribles. Ya no ahondemos en las agudas. Sí. Ese sería otro tema. Sí, Gracias, justo complementando un poquito lo que menciona la doctora Cruz, pues sí, definitivamente está la retinopatía diabética, pero también tendríamos que enfocarnos en el tema de la nefropatía diabética. En condiciones normales, nadie elimina glucosa por orina. Entonces, pues sí me gustaría recalcar que es importante que una vez que a una persona le diagnostican diabetes, al menos tenga una consulta con el nefrólogo para que le hable sobre su salud renal, porque insisto, a veces pensamos que las complicaciones crónicas van a llegar quién sabe cuándo, pero no nos dicen que al final del día el que hayas eliminado glucosa por orina, pues es un factor de riesgo para la salud de tu riñón o de tus riñones. Entonces, sí es importante considerar que una vez que los diagnosticaron con diabetes, es importante la visita con el equipo multidisciplinario y con los especialistas que su endocrinólogo o su médico los mande, para que entonces podamos evitar o retardar muchísimo la aparición de las complicaciones crónicas. Y otro aspecto bien importante sobre la neuropatía diabética es hablar sobre la importancia del tratamiento no farmacológico, porque todos pensamos que tomar metformina es lo mejor del mundo, ¿no? Pero finalmente no estamos considerando que esta biguadina, que es la metformina, desafortunadamente hace que se disminuya la producción de factor intrínseco, que es una especie de moco que tenemos en el intestino delgado, en el duodeno, y justamente ese factor intrínseco permite que las vitaminas del complejo B se puedan absorber. Entonces, si hay una baja concentración de vitaminas del complejo B, pues la neuropatía diabética, que es esta alteración en las terminaciones nerviosas, ¿no? E incluso hasta diarrea, porque exactamente la gastroparesia, que se presenta justamente por el tema del medicamento. Entonces, sí me gustaría mencionar eso porque, pues, sin ningún problema se podría evitar si nos enfocamos un poco más en el tratamiento no farmacológico. Claro. Pero es que también, hay indicaciones para tomar la metformina. Son pacientes que tienen de 25 a 65 años, que no tengan nefropatía, que tengan obesidad. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, que hay indicaciones para tomar. Es precisas, claro. Doctores, el tiempo es implacable y quisiera, para ir cerrando, no dejar un tema bien importante, pero antes, considerando que en México tenemos el tema de ser el primer lugar en diabetes infanto-juvenil, Samantha pregunta, ¿por qué vemos hoy a niños y niñas con más diabetes? ¿Es por alimentación? Yo quisiera, si pudieran explicar el hecho de que si se diagnostica diabetes a un niño, un adolescente, necesariamente es diabetes infanto-juvenil, o sea, ver esa parte, ¿no? ¿Cómo diferenciarlo? Porque probablemente se piense que es del tipo 1, del tipo 2, claro. Tema. Sí, gracias. Al principio de la sesión, yo les comentaba que de otros comentarios, vale la redundancia, que no, actualmente los factores de riesgo para la diabetes ya no nos permiten decir que la diabetes tipo 1 solamente es juvenil, y que la diabetes tipo 2 es para adultos. ¿Por qué? Porque esos determinantes sociales que nosotros tenemos están afectando a nuestros niños en todo el mundo. ¿Cuáles son esos determinantes? Bueno, los hábitos que son, yo creo que ese sería el principal motivo por el que estamos aquí, las modificaciones a los estilos de vida. Niños que ahora alimentamos con alimentos procesados
los famosos nuggets, hamburguesas, hot dogs, todo eso es una alimentación pésima para nuestros niños. No estamos integrando todos los grupos de alimentos que deberían de ser a nuestra dieta. Los dispositivos electrónicos, el sedentarismo, el estar mucho tiempo frente a un televisor, incluso en la pandemia, eso fue una situación que generó muchas alteraciones, porque para empezar, pues ya no salían de casa, ¿no? Todos nos quedamos en casa, tomando clases en línea, ya no salíamos por el miedo al contagio, y entonces disminuyó la actividad física, aumentó el tiempo de estar sentados frente a un dispositivo electrónico, máxime para las clases, para el entretenimiento, porque además ya no querían salir a ningún lado por la cuestión del riesgo al contagio. Y entonces todo eso está haciendo que cada vez más temprano haya esa alteración a la glucosa, esa resistencia a la insulina, y sí, claro, en niños o en adolescentes, diagnósticos de diabetes. Muchas gracias, doctores. Y nada más rapidísimo para complementar el comentario de la doctora Cruz. Esto tiene también que ver con la transición epidemiológica que México sufrió, ¿no? Porque antes los niños morían por desnutrición, y justo por esta desnutrición calórico-proteica surgieron muchas cosas. Por ejemplo, la implementación o el uso de las fórmulas infantiles, ¿no? Que, esa es otra área de mi expertise, pero el tema es de tener miedo a que los niños murieran por desnutrición. En general, todo el personal de salud se enfocó en que los niños no tuvieran bajo peso. Y por eso hoy hemos normalizado todo. Exactamente. El día de hoy hemos normalizado, o se había normalizado, el que los niños cachetones eran sanos. Ahorita estamos viendo el resultado de esa generación de los niños cachetones, que entonces son personas que desarrollaron enfermedades crónicas no transmisibles. Y justo la gran diferencia en la población juvenil que presenta diabetes es en población juvenil que tenga obesidad, lo que vamos a encontrar es diabetes tipo 2, sobrepeso u obesidad, ¿no? Encontrarlos por arriba de percentil 75 ya es un indicador para que sea un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2. Niños con diabetes tipo 1 son unos niños que no tienen sobrepeso, no tienen obesidad, no hay ningún factor de riesgo asociado a la diabetes tipo 2, pero de pronto, ¡pum!, les dio diabetes, ¿no? Entonces, esas serían las dos diferencias entre la tipo 1 y la tipo 2 en población juvenil o infantil. Muchísimas gracias. Actualmente, para complementar todo, una de las entidades que se tiene que abordar, como lo estamos haciendo ahora, es la asociación de síndrome metabólico, con todo lo que implica, que se ha comentado, más la asociación de la principal enfermedad reumática crónica, que es la osteoartritis y la osteoporosis, más la sarcopenia. Y todavía sumando tu comentario, trastornos del sueño que generalmente van a condicionar síndromes o cuadros de ansiedad, angustia y depresión, que al final de cuentas lo que está condicionando en este tipo de entidad que se tiene que abordar en forma multidisciplinaria es una alteración en la salud e higiene mental de toda la población. Y llamarle toda la población nos incluye, para la gente que nos esté escuchando, a nosotros mismos. Claro, y que nosotros mismos está precisamente detectar la alteración y consultar con la gente más profesional y apropiada para esto. Claro, claro. Muy bien, Alicia, para cerrar. Cerrando, sí, básicamente que también en algún momento se mencionó y es clave el tema de la salud mental. Creo que el tema de la salud mental lo que también va enfocado es a fomentar el autocuidado, a aprender a regular el estrés, que es un factor clave en el desencadenante de estos problemas. En la relación que se tiene con los alimentos, porque muchas veces es una relación más afectiva, o sea, muchas veces el tema de la diabetes tiene que ver con los afectos, con los estados anímicos, por todos los efectos inflamatorios que esto tiene. Y quisiera también hacer un comentario en relación a un comentario que nos hace, ¿no? Que es la parte de que la población médica es de las más sujetas a estrés. Y muchas veces pues también eso se refleja en los estados de salud. Hace rato comentaban ustedes, doctores,
que uno tiene que empezar con el propio ejemplo. Y creo que una parte que sucede en el gremio médico es que hay, como les decía, muchos factores, porque hay pésimas condiciones para el ejercicio de la profesión, particularmente en el sector público, y muchas veces no se es el mejor ejemplo. Pero eso no quita que los pacientes también observen cuando están proyectando afectos propios, ¿no? Y situaciones propias. ¿Por qué lo digo? Porque hay un radioescucha que nos dice, el buen juez por su casa empieza y solo basta con ver a los participantes, donde aquí habemos 4 personas que tenemos sobrepeso, ¿no? Yo digo, sí, es importante lo que uno está proyectando, pero también como paciente darme cuenta si por ver el otro o por negar mis propios condiciones, estoy diciendo, pues tú no tienes nada que enseñarme, y no es esa la idea, ¿no? Yo creo que la idea es que generemos un verdadero interés y un sentido de capacidad de poner a trabajar nuestros propios recursos para tener una buena salud y hacer buen equipo con los médicos. No sé si quieran comentar al respecto, sí, doctores. yo voy a comentar en el sentido que qué bueno de la persona que hizo este comentario, porque lógicamente tiene un sentido de observación para los que estamos en la mesa, aunque eso sería lo más intrascendente, porque en realidad el mensaje que nosotros damos para una reflexión es mayor. Si yo actuara desde el punto de vista en lo personal como una situación psicológico-mental, podría hasta citar un ejemplo o dicho popular de ves la paja en el ojo ajeno y no ves la tranca que en un momento dado te está ocultando el horizonte. Es muy interesante para la persona que hizo el comentario y espero que así como se percató de las características físicas de la mesa, también se percate de la información que queremos darle tanto a él como a toda la comunidad de la importancia en reflexionar en los distintos temas de salud que aquí se vierten. Muchas gracias, muy bien, doctores. muy bien. Muchísimas A ver, gracias. si quieren un último comentario, Roberto. ¿Nos vamos así? Yo creo que nada más sería como repetitivo. Sí me gustaría que la gente se vaya con los criterios diagnósticos de diabetes más definidos, que en este caso es una glucemia en ayunas arriba de 126, una tolerancia a la glucosa arriba de 200 y una hemoglobina glicada arriba de 6.5, ya sea una toma de cada uno en el momento o uno en diferentes tiempos. Y por ahí lo que se comentó también, en el dado caso que tienen ya sintomatología, poliguria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, todo lo que se comentó, más una glucemia de 200. Esos son los puntos que se deben de llevar muy claro para saber cuando ya uno tiene diabetes. Muy bien. Edith. Bueno, algo que es muy importante en estas cuestiones de prevención es justamente la modificación a los estilos de vida. A mí me encanta ese tema porque creo que eso es lo primero que deberíamos de hacer antes de diagnosticar diabetes, es enfocarnos en los cambios de los hábitos que tenemos todos los mexicanos a diferentes escalas y en diferentes puntos. No, y lo acabas de decir, tenemos, claro. No ustedes. Claro. Todos. Yo creo que si todo el mundo fuera sano, pues no existiría la profesión médica, pero eso es imposible. Todos tenemos diferentes patologías, claro. que bueno, pues no vamos a ahondar en eso, pero sí podemos modificar y hacer un beneficio a nuestra propia salud, empezando por esos cambios. La alimentación adecuada, activación física, yo les digo a mis pacientes, por lo menos 30 minutos de moderada a leve intensidad, dependiendo las características propias de cada paciente, y bueno, pues el seguimiento, las consultas de seguimiento como corresponde. Muy Gracias. bien. César. Pues solo me gustaría mencionar que la diabetes no mata, lo que mata es no hacer los cambios que nos están sugiriendo los profesionales de la salud, ¿no? Y que la diabetes no se trata solamente con medicamentos, sino también tiene que ver con estilo de vida que no solamente se va a enfocar en alimentación y ejercicio, sino también podríamos agregar otras áreas, como por ejemplo la recreación. Muy bien. De acuerdo. Alfredo. Gracias, doctor Alfredo. Salud mental. Eso. Esa parte, todo lo que dijeron mis compañeros es cierto, pero todo parte de ahí, de la salud mental.
La diabetes es una enfermedad que tiene mucho que ver con las emociones, desde la forma en que la afrontamos. Un paciente que no puede afrontar lo que le cuesta mucho trabajar, aceptar el hecho de que la adquirió, es un duelo, es una pérdida total, y ya desde ahí va a partir todo su tratamiento. Un paciente que no lo puede aceptar es un paciente que nunca va a poder hacer las modificaciones adecuadas para poderlo para poderlo llevar a cabo. Ahora, el mismo llevarlos a cabo esos cambios tiene que ver también con eso. Necesitamos también de apoyo. Somos seres de hábitos. Pero muchas veces para poder cambiar esos hábitos necesitamos que alguien nos enfoque, que alguien nos apoye, que alguien nos dé las pautas. Porque sí, muchas veces como profesionales, hasta como personas, ¿no? Entre vecinos, es bien fácil decir, pues haz 30 minutos de ejercicio. Perdón, o toma más agua, agua alcalina, ¿qué me recomendaba usted? Claro. Hacer el comentario, dar la sugerencia es fácil, pero muchas veces no sabemos qué trae la persona detrás que le va a impedir hacer esto. Total. Y le podemos poner todos las trabas, ¿no? Que no me da chance el jefe, que no tengo tiempo, que los niños. Sí se puede, pero generalmente algo traemos ahí que nos está deteniendo o que nos está parando para hacerlo, ¿no? No dejamos el cigarro porque no puedo dormir sin él, no dejamos el café porque si no, me siento despierto, no dejamos la coca porque si no, ¿cómo me activo? Por ahí, mi madre lo dice. Es que el agua no sabe igual, yo necesito mi vaso de coca. Ay, sí, la coca es... y todo eso tiene que ver con... la moneda de cambio en los hospitales, claro. ¿no? Es que ¿quién se la desayuna? Sí. Desayuno. Entonces, todo esto tiene que ver con cuestiones de índole mental. Y digo, no estoy diciendo que estemos locos. Índole mental y educación. Sí, claro. Pero finalmente para caer en la educación también volvemos a caer en los patrones psicológicos. O sea, todo tiene que ver con eso. Nos levantamos al refrigerador a las 2 de la mañana porque algo traemos. Y lo sacamos a través de la comida. Lo dijo la doctora. Justamente muy, muy claro. Tenemos una situación de romance con la comida. A través de la comida sacamos todo lo que tenemos. Mi marido me hace la comida dulce, hambre emocional se llama. Sí, claro, me hace enojar mi marido y lo primero que agarro es el helado, ¿no? Ajá. Y al contrario. O al niño lo queremos calmar y asociamos con que eso es lo que me genera calma, ¿no? Se nos vuelve toda una distorsión. Entonces sí hay que tomarlo muy en cuenta, esta parte de la salud mental y los apoyos como tal. No es un problema, no es una enfermedad, no está mal, porque también ese es el problema. No acudimos al apoyo psicológico porque lo vemos mal. Creemos que si voy con un psicólogo que me apoye a cambiar mis hábitos, estoy aceptando que tengo otros problemas, y no es así. Entonces sí, yo me voy con lo de salud mental. Muchísimas gracias. Acabas doctores. de decir, y para concluir es lo que se señala hasta en otros tipos de programas, que es el ser humano es un ente biopsicosocial. Y técnicamente para afrontar algún tipo de situación, problema, desequilibrio, en fin, se tienen que tratar las 3 esferas. Y lamentablemente porque no estamos viviendo ahorita tiempos políticos, si no hay presupuesto para esto, entonces técnicamente nosotros tenemos que hacer una reflexión y entre comillas una inversión para atendernos como Dios manda. Eso no he vuelto a Dios. Es un compromiso personal. Claro. Aunque me gustaría agregar que justo por eso mencionaba que el tema de la recreación, claro, porque en muchas de las ocasiones todo parte desde la familia, ¿no? No entremos a temas de juicios de valor ni nada por el estilo, pero simple y sencillamente, ¿por qué no decirle a la gente que en lugar de meterse al gimnasio, mejor aproveche esa mensualidad para salir a pasear con su familia, claro, ¿no? Y que mejor, en lugar de estar en la caminadora, salga con sus perros a caminar, ¿no? Y justo eso es lo que construye la sociedad, porque finalmente la salud, otra vez vuelvo a lo mismo, no la enfermedad, la salud tendría que estar enfocada en las 3 esferas, ¿no? Que es que somos seres biopsicosociales. Entonces, definitivamente la salud mental es un punto clave y estratégico porque es parte de la salud. Y considero que si lo hacemos en un entorno global y no solamente con el enfoque médico o clínico, pues podría tener mejores resultados. Aquí hasta para sumarme a tu comentario, ¿de qué sirve que diferentes universidades e instituciones estén manejando la licenciatura en el manejo del tiempo libre, adecuado y productivo,
si esas gentes que están egresando están en las esquinas anunciando tal o cual o promoviendo servicios de telefonía celular porque no encuentra área ni vínculos de trabajo para ejercer este tipo de profesión. Y por eso es un mensaje para todos. Bueno, ¿sí? Pues muchísimas gracias. muchísimas gracias. De Muchas veras, gracias. les agradezco a todos. De hecho, sus Reconocimiento. Identificadores o así. bueno, sus datos de cada uno de ustedes estuvieron pasando en el cintillo. No sé si nos dé ¿Pueden tiempo ¿Nos para puede que darlos? nos lo puedan dar. ¿Nos pueden dar, Sí. Sai? Sí. Entonces, ¿Pueden darnos tus si datos? quieren, otra ¿Tus vez datos de empezamos. contacto, doctor Roberto? Roberto, empezamos por ti, tus datos para que Mi para nombre que es, te hablen. mi nombre es Roberto Barrales Morales, soy médico especialista en medicina familiar, estoy encargado ahorita en el área de enseñanza en el ISSSTE y también soy médico operativo en el sector del IMSS también. ¿Teléfono? ¿Algún teléfono, por favor, de contacto o WhatsApp o donde se le o correo electrónico? Correo lo que usted electrónico es Ujú. roberto.barrales Ujú. @iste.gov.mx. Muy bien. Muy Ok, bien. doctora. Edith. Ajá. Doctora Edith Cruz Tolentino, soy médico general con maestría en Administración de los Sistemas de Salud. Actualmente estoy en una clínica de primer nivel en el ISSSTE. Estoy dentro de la consulta externa. Y mi correo de contacto es edith.cruztol, de Tolentino, @iste.gov.mx. Muy bien. Muy bien. César. Bueno, pues mi nombre es César Jaloma, soy nutriólogo, educador en diabetes, consultor internacional certificado en lactancia y pues bueno, soy experto en nutrición clínica. Mi correo electrónico es cesar.jaloma@iste.gov.mx. Excelente. Alfredo. Alfredo Hernández Meneses, soy médico general, actualmente residente en la especialidad de salud pública y en la parte laboral me desempeño como directivo, estoy como encargado de la unidad de satélite Naucalpan para el ISSSTE. Mi teléfono de contacto, bueno, el correo es más fácil muchas ¿Cómo veces, se es escribe? alfredo.hernández, Ujú. ME, de Meneses, Ujú. @iste.gov. Muchas gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias. El tiempo es implacable. Y bueno, pues Y ya se nos quedaron comió, preguntas en se el quedaron tintero, pero muchísimas muchísimas a los preguntas. queridos radioescuchas. Eso nos da mucho gusto Sí, porque sí, quiere sí. decir que es un tema que causó Sí, sí, mucha sí. puya y que bueno, pues nos da pie para volverlos a invitar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. De Qué veras. amables, muchísimas Y no gracias. me resta más que desearles un muy buen día y un mejor feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctores. Gracias a todos. Gracias a todos. Y reflexionar sobre el Día de Acción de Gracias. Gracias, sí, ciertamente. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube, el programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.